El aumento del volumen de grasas en el organismo implica también el colesterol, en el cual las arterias y venas se vuelven también almacenes de grasa inutilizadas, lo que hace que el flujo sanguíneo hacia el corazón sea menor y por lo tanto tenga que hacer un doble esfuerzo. De esto vienen los problemas cardíacos y las fatigas ante cualquier esfuerzo. Variedad TV, lo que hay que ver. Continuamos con el programa, el momento de presentar a Miguel Surún, abogado, ahora defensor deportivo. Miguel, gracias por venir. Gracias Reyes, buenas amigos televidentes. Hoy tenemos una situación que se nos puede presentar a aquellas personas, o se les puede presentar a aquellas personas que laboran en instituciones gubernamentales que tienen que ver con los deportes, organizaciones clubísticas, o sea, que rinden servicio, que de una manera u otra tenga algún tipo de relación con los deportes o las actividades deportivas. Lo primero fundamentalmente que cuando se trata específicamente del Ministerio de Deportes, pues existe la ley 41-08 que rige las relaciones de trabajo entre esos trabajadores, esos empleados y el gobierno. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues que se generan una suerte de derechos y obligaciones y responsabilidades para parte y parte. ¿Cuáles son las responsabilidades esencialmente de ese trabajador público? Esencialmente son, digamos, las de rendir una labor. Si usted está desempeñando una función, digamos, de entrenador o de persona que capacita a determinados deportistas, determinadas personas que practican una disciplina, pues evidentemente usted tiene que rendir un horario específico, rendir una labor y en principio rendir un resultado, independientemente del poco salario que usted devenga. Por parte del Estado existen las obligaciones pertinentes a la institución. ¿Cuáles son esencialmente? Pues evidentemente retribuir mensualmente de manera puntual el salario. Hay algo muy importante que además hay una obligación implícita que no es más que de crear las condiciones para que esos servicios puedan ser rendidos de manera lógica, es decir, que se paguen las dietas, los gastos, las condiciones que deben ser otorgadas y establecidas en función de la actividad, digamos, los aditamentos, todos los materiales que son necesarios. Si se trata de, evidentemente, un entrenador de béisbol que ya labora directamente para el Ministerio de Trabajo, también va a necesitar equipos de pelota. Además, va a ser, digamos, urgente o útil que se le dispongan de los equipos que puedan ser utilizados para rendir los distintos informes. Esas son las obligaciones de parte y parte. Condiciones de salario y salario, condiciones laborales y salario por una parte, y por otra la responsabilidad de cumplir con las labores para las cuales usted está contratado. Hay algo muy importante y esto es para los entrenadores y entrenadoras, que existe una obligación adicional que consiste esencialmente en manejarse desde el punto de vista ético, porque evidentemente las responsabilidades que tienen que ver para los trabajadores deportistas, trabajadores del deporte, que implica el trato con niños, el trato con jóvenes, con niñas, con señoritas, pues tiene otro rango de comportamiento desde el punto de vista moral y por vía de consecuencia, si se transgreden, puede dar lugar a una falta. La ley 41-08 establece un rango de causales para que usted sea despedido. Es muy importante que usted entienda, independientemente de que nosotros vivimos en un estado donde se cree que el jefe tiene todo el poder, por lo menos desde el punto de vista de la ley, no es así. Es decir, que ese incumbente, vamos a poner el ejemplo, el director de su departamento o el ministro, si fuera el caso, no tiene la potestad de despedirlo de manera unilateral. Tienen que concurrir, en virtud de lo que establece la ley 41-08, una serie de condicionantes, esencialmente una falta, que usted cometa falta grave, como es la ausencia, como son las agresiones, como es el comportamiento, como es que usted venga y se propase con los jóvenes o con las muchachas o los muchachos que están bajo su responsabilidad, o porque usted asista al trabajo bajo los efectos del alcohol,
o porque usted venga y tenga algún tipo de agresión física con cualquier persona, evidentemente son faltas disciplinarias bastante graves. Se conlleva a un procedimiento. Salvo esa eventualidad, pues evidentemente no es posible que usted sea separado del cargo. Por parte del funcionario, evidentemente debe respetar lo que son las reglas del juego. Y tiene que estar consciente, ese incumbente, que existen una serie de recursos para impugnar inclusive esas decisiones. Pero, ojo, y esto es muy importante que usted tiene que tomarlo en cuenta, usted que trabaja en el Ministerio de Deportes o cualquier entidad pública que tenga que ver de alguna manera u otra con el deporte, usted tiene que también tomar en cuenta que la acción e impugnación de las decisiones emitidas por su superior de separación de cargo, o sea, quien lo despide, quien lo cancela, quien le dice váyase para su casa, pues tiene un plazo, es el plazo de 15 días. El primer recurso que usted en principio debe interponer es el llamado recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es simple y llanamente el recurso mediante el cual esa persona que se siente afectada, pues le pide a quien emitió la decisión de que la reconsidere. Usted le notifica una carta, mire, usted está equivocado, usted no debió despedirme sobre la base de que yo me porté mal, porque evidentemente eso no es así, y una serie de motivaciones, pues impugnando. Inclusive usted puede hacer constar en esa carta que ese despido o esa separación de la función pública, pues ha sido al margen de las disposiciones legales y no hay por qué ruborizarse. Luego de transcurrido un plazo de 10 días, pues usted deben dar una respuesta. A partir de ese momento, usted tiene la potestad inclusive de interponer el llamado recurso jerárquico, que es el recurso que se interpone mediante una comunicación por escrito por ante el jefe o el superior inmediato que tomó la decisión. En este caso, el superior inmediato, por lo regular, es el ministro. A partir del momento en que ya el ministro está apoderado de ese proceso, en este caso, el ministro de Deportes, ya entonces, si emite una decisión confirmando su despido o su separación del cargo público, usted debe acudir, y es mi consejo siempre, tiene que acudir obligatoriamente al Ministerio de Administración Pública, al MAP, a los fines de que convoque a las partes y emita una llamada instancia o carta o certificación de no acuerdo, mediante el cual establezca, lo llame a usted, llame al ministro y les explique a sus representantes, evidentemente porque un ministro no va a ir, y les explique, que ambas partes les expliquen sus argumentos. El Ministerio de Administración Pública va a tomar una decisión respecto a quién tiene la razón. Lamentablemente, en nuestro actual sistema, esas decisiones no tienen carácter obligatorio. Es decir, cuando el MAP emite una decisión, por ejemplo, en favor suyo, usted que ha sido cancelado de manera injusta, no es obligatorio su cumplimiento por parte del ministro, y por vía de consecuencia, pues usted va a tener obligatoriamente que irse al tribunal administrativo a los fines de que se revoque esa decisión. Y en su defecto, y esto usted lo puede hacer de manera subsidiaria, porque se le abonen las prestaciones laborales que en materia del sector público sí existen, y se le abonen las prestaciones correspondientes. Siempre yo tengo aconsejo a la gente que incluya al titular. ¿Por qué al titular? Porque es la persona física. Es muy difícil ejecutar una decisión contra la cartera. Nadie va a embargar al Ministerio de Deportes, evidentemente es un poquito difícil, pero usted sí puede embargar al ministro, porque tiene bienes personales y la ley no lo prohíbe. Miguel, escúchame, ¿esto se puede dar con lo que estaba sucediendo recientemente entre el Comité Olímpico, que estaba pidiendo no cancelaciones, y entonces el ministro de Deportes decía, bueno, lo que pasa es que hay una ley que no puede tener tantos sueldos, pero son entrenadores y siguen haciendo el trabajo? Mira, evidentemente es un caso a estudiar, un caso bastante peculiar, porque la ley se aplica, pero evidentemente hay que analizar las circunstancias. Okay. Es un caso sui generis, ¿por qué? Porque hay una disposición, la ley establece claramente que un empleado público no puede estar nombrado en dos funciones al mismo tiempo, pero en este caso es distinto. Habría que ver si esas funciones adicionales son funciones que pueden ser catalogadas como funciones académicas, porque no solamente se enseña derecho, se enseña física, se enseña geometría,
también se enseña a jugar béisbol. Entonces, habría que ver hasta qué punto el legislador estableció una suerte de excepciones en el sentido de que, al igual que los distintos empleados públicos pueden, digamos, rendir una labor determinada para un ministerio en específico, y pueden a la vez impartir docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para ponerles un ejemplo, o en el Instituto de Infotep, pues evidentemente, y no hay ningún tipo de contradicción. De esa misma manera yo entiendo que perfectamente podría aplicarse esa misma excepción, porque, señores, son circunstancias totalmente distintas a aquellas que se han previsto, donde un vivo tiene 5 y 6 nombramientos de botellas, donde no rinde ninguna función, pero y evidentemente el Estado es perjudicado. Pero en este caso estamos hablando de que una persona que rinde una labor en un lugar determinado del Estado Dominicano, pues además de esas labores tiene adicionalmente las funciones de entrenador, tiene las funciones de representante de una disciplina determinada. Yo considero que en ese caso específico se reúnen las circunstancias para ser impugnada ante el Tribunal Administrativo, siempre que se hayan seguido los procedimientos, porque eso sí les digo, la ley 41-08 es muy clara y específica, los plazos son perentorios. Perentorios quiere decir que luego que se acabaron, pues no hay absolutamente nada que hacer. Bueno, vamos a aprovechar, estamos aquí en Defensor Deportivo, hacemos la pausa, regresamos rápidamente, ustedes se quedan con nosotros. Variedad TV, lo que hay que ver.